Hola, muy buenos días a todos y a todas, tanto a la gente que está aquí en este Museo Ruso de Málaga en presencial, como a todos los compañeros innovadores e innovadoras públicas que tenemos siguiéndonos por las redes de toda España. Muchas gracias por estar aquí presentes en este segundo día del tercer encuentro de innovación pública del ITCIP. Si ayer estuvimos toda la mañana hablando de transformación cultural de las administraciones públicas y toda la tarde hablando sobre cómo estas inteligencias artificiales van a impactar en la gestión pública, este tercer bloque, que va a comenzar esta mañana y que estaremos hasta las 2:30, va a hablar sobre la innovación pública, pero sobre la innovación pública orientada a la generación de impacto y a la generación de un valor público. En ese sentido, creemos que empezamos con una mesa que es casi inmejorable, tanto por la gente que tiene como por la temática que aborda, que es la innovación en los procesos de selección de personal. Como sabéis, la pirámide poblacional está completamente invertida, va a haber un proceso de renovación de los recursos humanos en muchas administraciones abrumador en los siguientes años y que posiblemente defina el horizonte de las administraciones públicas de aquí a varias décadas. Y creemos que le tenemos que incorporar metodologías y técnicas innovadoras también a los procesos de selección del personal. Y para ello tenemos la fortuna de contar con, aquí a mi derecha, con David Povedano, director general de Innovación y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y también con Inmaculada Márquez Valle, jefa de servicio de selección del IA, del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. Así que, sin más retraso, les doy las gracias y que arranque esta segunda sesión del Encuentro de Innovación DICIP. Adelante. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer pues, tanto al ICIP, a Álvaro, a la organización, a Miguel, habernos invitado. A mí, bueno, los que algunos que me conocéis, pues bueno, sabéis que tengo también pasado aquí en la ciudad y siempre es un gusto volver. Es un gusto volver a Málaga, es una gran ciudad. Y bueno, y ver también a mucha gente, algunas caras conocidas. Como decía Álvaro, estamos en un momento, bueno, seguimos en un momento de cambio, ¿no? Y tenemos bastantes retos por delante. A mí me gusta decir que hay determinados funcionarios o empleados públicos que somos como hombres y mujeres del Renacimiento, porque cada vez vamos aprendiendo un poco de todo. Es decir, tenemos que saber todo un montón de cosas para poderlo aplicar, como decía Álvaro, de manera eficaz en nuestro día a día y, como decían también ayer la mayoría de ponentes, pues para la finalidad última, que es el servicio al ciudadano. Digo de hombres y mujeres del Renacimiento, yo tengo la suerte de haber coincidido en cargos de responsabilidad en dos materias que este congreso centra, ¿no? O sea, por un lado, director de Recursos Humanos de aquí del Ayuntamiento de Málaga y ahora director de Transformación Digital e Innovación, que creo que son los dos núcleos principales de los retos que tenemos en nuestras administraciones, en todas, ¿no? Ahí es donde partimos. Y de ahí es donde partimos, en mi opinión, pues bueno, con un poco de colapso. O sea, como digo yo muchas veces, llegamos tarde. O sea, ya llegamos tarde. Hay gente que lleva mucho tiempo clamando en el desierto y, como veréis ahora, pues hay un montón de problemas que no hemos conseguido abordar bien. Incluso ayer también se comentaba. Creo que estamos en un momento de colapso e incongruencia. No sé los demás, pero yo creo que estamos desbordados. En recursos humanos, pues no quiero contar nada. Es decir, estabilización, no hemos hecho carrera profesional, no hemos hecho evaluación del desempeño, tenemos retos que no hemos abordado todavía en materia de recursos humanos, con lo cual creo que en mi opinión hemos colapsado. O sea, ya va a ser más difícil. Es decir, si hubiéramos hecho las cosas bien poco a poco, pues se puede hacer con trabajo, pero se consigue. Ahora creo que hay que remangarse mucho y, bueno, no sé si decir, como decía yo mucho también, teoría del caos, empezar de cero porque nos va a costar. También me gusta siempre decir que de nada nos vale quejarnos, sobre todo es una frase que utilizaba cuando nos vino el tema de la estabilización, porque la primera era como las fases, ¿no?, de la negación. O sea, primero, no puede ser, no podemos abordar esto, no lo podemos hacer. Luego, tanto la parte política como la última ley de estabilización que salió después del Real Decreto, pues, oye, que está regulado, que hay que hacerlo. Pero ¿cómo vas a hacer esto? Si, hasta 2024, nada. Y después de la negación, no vale de nada quejarse. Hay que intentar agilizar las cosas y bueno, como os decía antes respecto de los hombres y mujeres del Renacimiento, creo que también buscar soluciones. Creo que al final, lo decía también Beatriz Becerra en la inauguración del Congreso, creo que estamos en las organizaciones, sobre todo ahora con estas situaciones, para resolver cosas, para solucionar cosas. La gestión de los recursos humanos, como digo, creo que está un poco a la deriva. Es decir, es verdad que nos daba envidia sana ayer Antonio Díaz, del Ayuntamiento de Madrid, porque casi todo lo que decía lo llevo clamando en el desierto un montón de tiempo. El Madrid talento, captar talento.
Tengo la suerte de participar también en un programa del Ministerio de Función Pública de captación de talento. Vamos a las universidades a convencer a la gente de que oposite, de que necesitamos talentos en la administración y que venga, pero como decía Antonio ayer, era muy duro. Tenemos que hacer un esfuerzo nosotros por atraer, porque si no, no viene nadie. Ya no sé cuántas generaciones hay, Z, X, la Y, ya no sé cuál le toca, pero cada vez, yo que me considero también relativamente joven, pues todavía me da mucha curiosidad hablar con las nuevas generaciones para ver que, como vamos a hablar ahora, les cuesta muchísimo el tema de selección. Es su primer escollo. No entienden el sistema que hemos vivido de temarios, de oposiciones, de años preparándose para, a lo mejor sí, a lo mejor no conseguir una plaza, de ahí la estabilización que tenemos, el problemón del personal temporal que tenemos, o sea, es brutal. Y como digo, creo que estamos totalmente colapsados ahora mismo, pero también, como decía aquel, de todo se sale. No voy a decir la frase completa, pero también se sale. De este problema también se sale, siempre con el esfuerzo de todos. Ahí el esfuerzo hay que, como decía, ponerlo en dos focos, ¿no? Es el leitmotiv del Congreso, la innovación organizacional, es decir, la gestión del cambio, es decir, no vale nada quejarse, tenemos que saber que la sociedad nos pasa por encima, las realidades de la sociedad nos han pasado por encima y, bueno, siempre vemos que hay mucha resistencia al cambio, es famosa la frase en la administración y eso tiene que ir cambiando, es decir, tenemos que utilizar todos los medios posibles para engrasar a nuestros compañeros que no están en este congreso y facilitar ese cambio. Ahí luego os comentaré, bueno, lo comento también ahora, es decir, no hay una verdad absoluta. Hay muchas formas de llegar al mismo camino. Cada administración, cada organización tiene un espíritu propio, hay que entenderle, tiene una serie de personas con una historia propia y hay que intentar entenderlo. Y luego, por último, que aunque no sea justo el tema de esta ponencia directo, pero que es importantísimo, pues la transformación digital que decíamos ayer. Es decir, creo que lo importante son las personas, como hemos dicho muchas veces, no es importante la tecnología por sí sola no sirve de nada, el caos digital sigue siendo caos, no cambia, pero es la palanca que las personas tenemos que utilizar para poder avanzar. Se hablaba ayer de inteligencia artificial, lo útil que puede ser la tecnología para ahorrarnos trabajos repetitivos y periódicos que no nos aportan valor. Y eso hay que hacer pruebas, hay que arriesgarse y hay que tirarse a la piscina. En recursos humanos, otra cosa que me importa muchísimo para afrontar estos retos es la palabra dimensionamiento. Creo que cuando llegamos a esa organización tenemos que dimensionar bien nuestra administración. Por arriba, por abajo, hay administraciones sobredimensionadas. El capítulo 1, acordaros, hay un límite del 23% más o menos de capítulo 1 de todo el presupuesto. Si supera eso, estáis sobredimensionados. Si pagamos más de eso, es que tenemos muchos empleados. Y luego también en dónde están esos empleados. Es decir, no es lo mismo que haya mucha gente en contratación y nadie en medio ambiente o nadie en atención al público. Es decir, hay que hacer un verdadero análisis de dónde tenemos a la gente, porque enlaza con el problema de la movilidad interna, de la carrera profesional, etcétera, etcétera. Por aquí tengo yo un Excel en su momento de Málaga que me llevó un año hacerlo, con todas las áreas de Málaga, con todo el personal que tenían. Eso deriva en los problemas, un personal mínimo y que siempre hay un personal mínimo que hay que tener en todas las entidades locales de cualquier tamaño. El camino, en mi opinión, es menos gente, menos empleados públicos, mejor pagados y que hagan más cosas, con la ayuda de la tecnología que decía antes. Eso va a ser, en mi opinión, dentro de un par de años, la realidad que nos vamos a imponer. Luego haré alguna pregunta un poco al aire sobre si vamos a cambiar o no, como de la pandemia, si saldremos más fuertes o no después de la estabilización. Un poco en la línea de lo que comentaba, ¿cómo podemos hacerlo? Me gusta también esta frase de hay que dar calidad organizadamente. Es decir, tenemos que apostar por esa calidad, pero de forma organizada. Yo hace tiempo también iba un poco kamikaze. Yo me lanzaba a la piscina, probaba, improvisaba. Con el tiempo me he dado cuenta que los experimentos con gaseosa, que hay que planificar, que hay que tener un poco pensada el impacto de las medidas que se toman a nivel directivo, que en la medida de la responsabilidad que tengamos, y eso hay que medirlo. Entonces, reajustar las funciones de los empleados es otro reto que no hemos hecho, es decir, seguimos con ordenanzas, seguimos con conserjes, es decir, tenemos que ir pensando en los nuevos perfiles, se han comentado también por más compañeros aquí, y eso no me lo puedo dejar de comentar porque es importante. Hay que apostar por nuevos perfiles que permitan
afrontar la cantidad de trabajo diferente que tenemos, porque la diarrea normativa de normas es brutal, O sea, yo empecé en 2006 de empleado público y no tiene nada que ver cómo trabajaba como estamos ahora, antifraude, protección de datos. Es decir, han caído una serie de competencias que lógicamente es más trabajo que nadie quiere coger. Y eso, en recursos humanos hay que distribuirlo de alguna manera. Y también no os voy a engañar, nunca es justa. La manera en que se distribuye nunca es justa. Siempre se va a dar al que mejor trabaja y el que peor trabaja se le va a dejar tranquilo. También me gusta mucho distribuir el desarrollo de las tareas y las competencias. Competencias, funciones y tareas. ¿Tú qué competencia tienes? El marco grande. Y dentro de ese marco grande, ¿qué funciones? Y dentro de esas funciones, ¿qué tareas? Es un trabajo dialogando con cada empleado de tú qué, porque muchas, vamos, no me importa reconocerlo, hay muchas organizaciones que hay gente que no sabe lo que hace. O sea, sí que hace cosas, o sea, y son cosas administrativas, pero cuando vas indagando no te saben decir exactamente qué es lo que hacen. No hay que dejar el control jerárquico, es decir, al final vamos a estructuras más horizontales, eso está claro, pero el ir a esas estructuras más horizontales no nos puede hacer perder el que un jefe tiene que estar para dos cosas, para asumir las responsabilidades cuando algo sale mal y para cuando todos los compañeros del equipo no sabemos qué hacer, ni qué decidir, ni para dónde ir, decidir arriesgarse, decir hacia dónde vamos. Pero tiene que existir la figura solo, aunque solo sea para esas dos funciones. Y bueno, establecer una estructura que coordine y relacione a las unidades, que se ha hablado también mucho en el Congreso, porque no hay comunicación interna, nos cuesta muchísimo, trabajamos en silos, eso es un reto que lo hemos puesto todos los ponentes de manifiesto. Esto era un poco introductorio, para que esto no se puede entrar ahí a saco de golpe en las propuestas innovadoras. Y encima empiezo con la más polémica, ¿vale? Fijaros, como os decía antes, no hay un camino único, ¿vale? Hay muchos compañeros expertos en recursos humanos que cada uno tiene distintas propuestas y distintas soluciones. Yo voy a intentar, si no convenceros, al menos haceros pensar sobre cómo podemos hacer oposiciones sin temario, sobre todo básicamente para los grupos A1, los grupos superiores. En primer motivo es que no quiere decir que sea un conocimiento sin pruebas. Es decir, no, que no haya temario no quiere decir que no haya unas pruebas delimitadas o que no haya, como diré más adelante, unas materias concretas sobre las que preguntar. Creo que se demuestra lo que sabes, no lo que te aprendes de memoria como un loro. Es decir, hay academias que hacen su agosto con el tema de los temarios, con la venta de los temarios, con ciertas relaciones a la hora de poner esas pruebas. Y yo creo que al final la realidad también de la sociedad se nos está imponiendo y la gente ya no tiene por qué tener un título, tienes muchas formas de aprender. Los jóvenes de ahora ven un tutorial en YouTube para arreglar un coche y lo aprenden. No tienen que ir a un curso de mecánica. Entonces yo creo que eso también tenemos que ir incorporándolo porque puedes encontrar gente, no sé, un chofer, un conserje, por deciros un ejemplo, que sepa de derecho porque se ha formado en ello, porque le interesa. Es decir, al final buscamos gente que sepa hacer su trabajo porque le apasiona su trabajo. Entonces, esas personas que se apasionan van a buscar las mañas para aprender. Y como digo, en la sociedad que vivimos ahora tenemos 1000 formas de aprender de forma no reglada. Entonces, vamos hacia ese camino también. Luego, como os decía, no hay límites, no se trata de decidir sobre qué materia se va a seleccionar. O sea, pues, oye, derecho administrativo, derecho local, derecho constitucional, esto se pone en las bases y se sabe. Pero fijaros que al final, y lo diré también más adelante, los tribunales muchas veces, y yo que he estado en varios, ponemos un poco o lo que somos más fuertes cada uno en su materia o que somos más expertos. No sé si hay alguien en la sala que no haya mirado cuando se ha presentado una oposición de qué trabajan los del tribunal. En qué es experto. Tal. Entonces, todos sabemos eso y también solemos preguntar sobre novedades recientes. Pues la ley de estabilización, eso. No te buscas así unas cosas muy rebuscadas en ese sentido. Con lo cual, yo creo que si llevas un año y medio preparando una oposición, si eres bueno, tienes que saber dominar la materia. La materia es derecho local o derecho administrativo, o si es judicatura, todo el Código Penal, el Código Civil, etc. Y por último, adaptar el contenido a esas materias, que ya es una habilidad blanda. Es decir, el hecho de que no te tengas que aprender como un loro un temario ya es una habilidad blanda. Te tienes que hacer tus síntesis, tus resúmenes, como decía antes. Tienes que buscar dónde encontrar la información. Yo ya hace muchísimo tiempo, en 2003, mi preparador me decía, léete todos los días la prensa. Léete las noticias de la prensa respecto de lo que se pasa, porque los tribunales te preguntan sobre las novedades. Entonces, en esa experiencia hago esta primera propuesta innovadora que, como digo, es bastante arriesgada y que ya he debatido con muchos compañeros, de que si la gente va a estar preparada no le matemos un temario cerrado, sino que preguntemos
sobre la materia que le toque, si es para habilitado nacional, si es para juez, si es para técnico de administración general, si es para técnico especial económico. Tenemos las materias relativamente conocidas, o sea, manejadas. Entonces, yo creo que hay que dar esa libertad para poder elegir. Otro tema, y me dejo unos cuantos, otra propuesta innovadora que me parece importantísima incidir es en el tema de los tribunales selectivos. Es decir, todavía a día de hoy no somos profesionales, es decir, haces tu trabajo de día a día, de secretario de ayuntamiento, en mi caso, o de director general, y a la vez vas a los procesos, pones los exámenes, vas a los orales a corregir, vas por las tardes, vas por la mañana, y hay momentos que somos humanos, colapsamos, de verdad, como decía al principio, no damos a tanto o tienes un día peor. Y también da rabia, lo digo desde dentro, habiendo sido miembro de tribunales. Como tengas un mal día, tú, como miembro de tribunal, te cuesta corregir mejor. O sea, eso influye, el estado de ánimo influye. Entonces, creo que eso es importante, intentar descentralizar la selección. Aquí tenemos a Inmaculada del IAP, que está muy bien en la mesa porque son dos administraciones diferentes, comunidad autónoma y entidades locales, y luego hablaremos sobre esa relación. Pero creo que las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas, con los institutos de administración pública, tienen que fomentar hacer tribunales profesionales. ¿Cómo? Establecer nombramientos mediante convocatorias para ser miembros de los tribunales. Es decir, si tú ya eres funcionario de carrera, o por ejemplo, sigo poniendo un poco mi caso, para habilitados nacionales, si eres habilitado nacional, pues haz una lista de todos los que hay, de los que realmente les interesa ir a tribunales. Es decir, oye, yo me apunto voluntariamente porque me gusta la selección. Un tipo mentoring, o sea, tienes ahí un listado. De hecho, no sé si hay aquí alguno, pero cuando estuve en Madrid, el Colegio de Secretarios de Madrid, la página del Colegio de Secretarios, tiene un formulario para participar en tribunales selectivos, que nos cuesta muchísimo. Y también mejorar las condiciones de las personas que participan en los miembros del tribunal. Lo decía Antonio Díaz ayer también. Lo dijo un poco rápido, pero yo me quedé con ello porque me influía. Es decir, bueno, se le da un plus, se le da un algo. Claro, las dietas básicas que te dan por estar en los tribunales, o sea, lo de siempre, lo hacemos por amor al arte, o sea, no te compensan, no te compensan. Tenemos que poner un sistema que realmente mejore lo que os decía antes, el estar centrado, el estar preparando a la gente, seleccionando bien, que es lo que tenemos que hacer, y eso me parece muy importante. Otra propuesta innovadora que hice en su momento, esto también es para ayuntamientos quizá más pequeños, pues es la experiencia de seleccionar miembros de tribunales entre compañeros de la comarca, de la zona. En mi caso, pues hicimos así un grupillo de unos 10 compañeros que nos íbamos rotando por los municipios que cuando teníamos un proceso selectivo. Y entonces íbamos de 5 en 5. Ahora te toca en el pueblo de al lado, ahora aquí. Y se hacía más ameno, porque pasaba en los pueblos pequeños que no encontrábamos gente. A ver, en sitios grandes a veces cuesta, tienes que ir forzado, o sea, lo digo también por experiencia. Tienes que decir a la gente, oye, que te toca estar en un tribunal, no quiero. Digo, ya, pero tienes que estar porque no hay nadie. Eso también nos pasa. Entonces, mejor que sea voluntario. Y en los pueblos pequeños, como digo, luego lo hablaremos también más tarde, a mí me gusta mucho cooperar, me gusta trabajar en equipo, no pasa nada. O sea, si te pones de acuerdo voluntariamente, a nosotros nos funcionó bastante bien en la Sierra Oeste de Madrid. Damos unos 10 pueblos y nos íbamos rotando cada vez que el pueblo hacía una convocatoria, que no hacía tantas. Y luego otro tema que me preocupa bastante en materia innovadora, que son los cursos selectivos y de prácticas, ¿vale? Y creo que con este es casi el final ya, no sé cómo vamos de tiempo y no quiero quitar tiempo a los demás. Los cursos selectivos, lo digo también por experiencia, a día de hoy, en mi opinión, pues bueno, tienen un poco de pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque la gente que va al curso ya ha aprobado la oposición. Es verdad que las bases siempre te ponen que puedes suspender, que te pueden echar. Es un poco que viene el lobo. Hasta ahora, esto basado en datos. O sea, yo lo he preguntado en el INAF, por ejemplo, y de verdad que te amenazaban con eso, pero nunca ha pasado. Porque imaginaros a alguien que pasa todas las pruebas selectivas, 3, 4, 5 exámenes, que le nombran en el BOE funcionario en prácticas y que luego en el curso selectivo te dicen, no, pues te penalizamos y ya no eres funcionario. Pues no ha pasado en la vida, ¿eh? Y he preguntado por ello. Entonces, creo que hay que dotar al curso selectivo también como una medida rápida de que sea un curso selectivo de verdad. Es decir, que la gente se apruebe más gente que plazas y que toda esa gente vaya al curso selectivo. Y en el curso selectivo se pueda evaluar o se pueda medir las habilidades blandas que actualmente, y que reconocemos que no podemos cambiar de golpe todo el tipo de cómo examinamos, es decir, no podemos quitar los orales todavía, no podemos quitar una serie de pruebas, porque está en la ley. Acordaos de los reales decretos del Estado en materia de administración local, de selección de administración local. Pues yo creo que ahí
la medida innovadora es hacer cursos selectivos verdaderamente selectivos, enfocados a valorar esas habilidades blandas. Es decir, vale, tú te sabes tu temario, tú también. Ahora estáis los tres aquí en el curso, tú eres más empático, tú eres más líder, tú eres más... Eso se puede ver en el curso selectivo y ahí yo creo que es donde se tiene que valorar. Mi experiencia personal en este tema fue un compañero de un ayuntamiento de 20.000 habitantes de Granada que me llamó en su día, estaba yo aquí, ya estaba en Málaga, y me llamó para que en las bases pusiéramos un curso selectivo, porque en la administración local se puede hacer, pero no se hace. O sea, en la administración de la comunidad autónoma o del Estado sí se hace, pero en las entidades locales, por lo que sea no, por no alargar más el proceso, porque además supone un trabajo extra, no se hace. Pero mi compañero de Granada se animó, hicimos unas bases que hacía un curso selectivo, además eliminatorio. Y por lo que me contaba le salió bastante bien. Sabéis que en Alemania, por ejemplo, para elegir funcionarios públicos tienen que hacer un periodo de práctica siempre, está regulado. Es decir, tú apruebas tu oposición en Alemania y tú es un periodo de prácticas que todo el mundo sabe que si que no lo pasas sí que te vas a la calle, sí que te echan. Con lo cual, era otra de las materias que, como digo, me parece bastante bien. Vamos, ahí está expuesto, luego pasarán las ponencias con más detalle lo que os acabo de comentar. Ay, sí, se me olvidaba otra. Compartir bolsas de empleo temporal, esto también lo he hecho. Compartir bolsas de empleo temporal y agrupaciones para el sostenimiento común de puestos también lo he hecho. A ver, en bolsas de empleo temporal, como sabéis, la regulación es más fácil, más ágil y más flexible. Entonces, creo que jurídicamente es más sostenible el poder hacer bolsas compartidas, porque muchas veces haces una bolsa, se agota y dices, ahora tengo que hacer otra bolsa otra vez, pero es que el pueblo de al lado, el municipio de al lado, la tiene, de técnicos de administración general, de educadores infantiles, como tenemos que tener tantos. Con lo cual, compartir bolsa de empleo temporal creo que también es una medida innovadora que he puesto en marcha y que ha funcionado y que creo que no cuesta tanto. En Valencia, hay compañeros por aquí de Valencia, la Asociación Valenciana cogió esa idea en su momento, bueno, no la mía, que la cogió la idea en general y la está poniendo en marcha. Y un paso más allá es sostenimiento del puesto común. Este a nivel jurídico tiene un poquito más de complejidad. En mi caso, la Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid tiene un artículo que sí te permite agrupar. Te dice, se pueden agrupar puestos para sostenimiento común de secretarios, secretarios e interventores y otros puestos. Yo me agarré a los otros puestos e intentamos agrupar pues, técnico de medio ambiente, técnico de cultura. Era un pueblo de 20.000 habitantes, estábamos en un parque regional, necesitamos un técnico de medio ambiente, pero no da para tenerle toda la semana jornada completa. Pero el pueblo de al lado también está en el mismo parque, entonces la idea de compartir un técnico también se ha hecho. Benjamín Cogolludo, que es un compañero arquitecto en Cantabria, materialmente también lo ha conseguido hacer. Está en 2 municipios ejerciendo de arquitecto. Ahí yo lo que digo es que se tiene que regular unos estatutos, igual que los habilitados nacionales, y los límites de presupuestos, como digo. Y por último, las preguntas que os decía un poco al futuro, es decir, tenemos que interpretar estas modificaciones del TREBEP últimas, el artículo 10, por ejemplo, de manera útil. Antes hablaba también con Inmaculada, si optamos hacia que los empleados públicos sean más funcionarios y menos laborales, funcionalizamos más, vamos a acabar reduciendo de verdad el empleo temporal o dentro de 3 años vamos a seguir teniendo temporales, porque yo ya he visto convocatorias de ese estilo todavía y todavía no he visto ningún expediente sancionador de responsabilidad hacia los cargos y organismos que incumplen ese artículo 10 del máximo de 3 años o si hay una oferta de empleo público hasta que se termine la oferta de empleo público de la plaza que ocupas, es decir, hasta un máximo de 6 en total. Y no sé si lo vamos a conseguir. No sé, eso es un reto que tengo ahí la duda. Repetiremos los mismos errores. Y por último, ¿cómo afecta la transformación digital y la innovación en solucionar estos problemas que os he comentado y los que han comentado los compañeros en materia de recursos humanos? Es decir, la digitalización de los procesos selectivos me parece muy importante para ir rápido. Es decir, una autobaremación de méritos en un concurso. ¿Qué os voy a contar? Es que lo hacemos a mano. Es que cuando tienes 3.000 personas que se presentas, tienes que tener a 30 personas solo con un Excel y el papel al lado baremando. Es una locura, es una locura. Ahí es lo que os digo, que creo que el papel digital es muy importante. Y por último, no se ve la foto entera, no sé por qué, pero algo que no se nos puede olvidar tampoco, que si pagas con cacahuetes, pues tendremos monos. Lo que os decía al principio, es una realidad la queja de... bueno, habéis visto la huelga ahora de jueces, de administración de justicia. Es decir, el empleado público se siente mal pagado. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, porque nos ha caído mucho más trabajo del que
originalmente teníamos cuando entramos en la administración. Estamos afrontando unos retos que son muy grandes y bueno, nos cuesta mucho pedir una productividad, nos cuesta mucho, como decía antes en los tribunales, que te den algo en el sentido de que te estás haciendo un esfuerzo. Que todos tenemos vocación de servicio público, es verdad, pero es muy importante que cuando implementemos medidas innovadoras valoremos siempre el esfuerzo que conlleva la gente que lo va a hacer. Por eso me interesa también mucho esa ponencia. Y bueno, para no cubrir más el tiempo, acabo ya aquí mi exposición. Toma, Inmaculada. Gracias. Pues, buenos días a todos. Tu ponencia ha sido fantástica, David. No Gracias. sé si voy a estar a la altura. Sí. Agradecer en primer lugar a la organización que haya invitado aquí al Instituto Andaluz de Administración Pública a que compartamos con todos vosotros pues, nuestra experiencia en materia de selección en los procesos selectivos. No está en la ponencia. Bueno, para empezar, no sé si como estamos en un ámbito, muchos sois del ámbito local, no sé si sabéis exactamente qué es el Instituto Andaluz de Administración Pública. Pues para contextualizar un poco, deciros que es una agencia administrativa adscrita a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que tiene entre sus objetivos contribuir al progreso y a la modernización de las administraciones públicas. Para ello tenemos un área de formación que se encarga de la formación de los empleados públicos, está también el área de selección, tenemos el área de innovación, tenemos la dirección pública, que es reconocida como la evaluación de políticas públicas, es decir, tenemos muchas áreas que están contribuyendo a la mejora de nuestra organización. En el ámbito de selección sí que quiero poneros un poquito en contexto porque me imagino que en la administración local las competencias vosotros las tenéis todas, pero nosotros somos una agencia que simplemente ejecutamos los sistemas de selección que se prevén en las ofertas de empleo público. Es decir, nosotros no configuramos las ofertas de empleo público ni tampoco seleccionamos finalmente las vacantes que van a cubrirse. Estamos en esa, simplemente participamos en la gestión del proceso. Definimos los temarios, cosa que es bastante importante porque es la que nos permite luego seleccionar a las personas, desarrollamos los procesos selectivos, apoyamos a los órganos de selección en la tarea de seleccionar, organizamos las pruebas selectivas, muchísimas pruebas, y nuestro trabajo concluye con la elevación por parte de la comisión de selección al órgano competente, la propuesta de nombramiento. Hasta ahí llegaré a la competencia del instituto, para que más o menos estéis un poco en contexto de lo que nosotros hacemos. Pues bueno, si nos planteamos un poquito, estamos hablando mucho aquí de innovar, podemos hacer una primera reflexión. ¿Qué sería innovar? Pues si nos vamos a la primera sección de la RAE, es mudar o alterar algo introduciendo novedades. Si nos acogemos a ese término y además nos vamos y analizamos en el servicio público, sería cuando añadimos además con esa innovación un valor público a lo que estamos haciendo, bien a nuestro proceso o bien a nuestro servicio. Nosotros en el año 2019 teníamos unos problemas concretos y las innovaciones que incorporamos eran para mejorar ese proceso y sobre todo para solucionar aquellas cuestiones puntuales que teníamos que solventar. En el año 2022 ya tenemos un panorama distinto, teníamos un contexto diferente y entonces la innovación que hicimos fue sobre el proceso selectivo, intentamos mejorarlo. Y ahora, a partir de 2023, pongo a partir del 2023 porque, claro, se abre un nuevo horizonte, hay que hacer ya una innovación más disruptiva, pero evidentemente esa innovación no va a ser algo que podamos hacer de un día para otro. Y tendremos que adaptarnos al nuevo marco normativo que actualmente tenemos. ¿Qué agentes están implicados en los cambios, en los procesos selectivos? Pues en primer lugar tenemos una serie de aspirantes que siempre están aprendiendo, están preparándose para venir a trabajar con nosotros con una forma, acostumbrados a unas pruebas y claro, ahora si nosotros modificamos tenemos que tener en cuenta también pues, a esas personas que están ahí. Importante para poder hacer los cambios, que los agentes sociales se impliquen en los cambios que vayamos a implementar y por supuesto que como administración asumamos el rol que tenemos y la necesidad que tenemos de cambiar nuestros procesos selectivos. Una vez que he contextualizado esto, ¿qué nos pasaba a nosotros en el año 2019? Bueno, pues esto que os voy a comentar me imagino que estaba pasando a todas las administraciones. En 2008, con las medidas de estabilidad presupuestaria, empezaron a adoptarse una serie de medidas presupuestarias, se limitaba, se paralizaron las ofertas de empleo público y las administraciones teníamos que seguir incorporando personal, con lo cual la temporalidad aumentó exponencialmente. Nosotros en el año 2019, la situación de la Comunidad Autónoma de Andalucía era que teníamos 4 ofertas de empleo público, 2 ordinarias y 2 de estabilización, pendientes de caducidad en menos de prácticamente en el horizonte de un año.
Otro hándicap que teníamos era que no habíamos implementado la obligación de relacionarse electrónicamente con nosotros por parte de los participantes en procesos selectivos. Nosotros recibimos miles de solicitudes de cualquier registro, incluso de toda España, con lo cual entre la recepción, los tiempos de espera, quiero decir, eso alargaba muchísimo los procesos. Y el último reto que teníamos, que no lo esperábamos, pero que nos lo encontramos todos, como ya sabéis, fue la pandemia, que paralizó también los procedimientos selectivos. Pues bueno, os pongo aquí los decretos que teníamos, pero simplemente para que estén como material. ¿Qué medidas adoptamos? Bueno, pues lo primero que hicimos fue negociar qué sistemas selectivos íbamos a emplear para hacer frente a esas ofertas que teníamos que hacer. Teníamos la complejidad de que teníamos 62 cuerpos que convocar, que gestionar, y había 16 cuerpos que estaban solo en ofertas ordinarias, 18 que estaban solo en ofertas de estabilización, pero teníamos el hándicap de que había 28 cuerpos que estaban en las dos ofertas. Entonces, había que decidir qué sistema selectivo era el que se usaba. Bueno, pues tras un proceso de negociación se acordó que íbamos a seguir con el sistema de oposición, que es el que tenemos en la Administración de la Junta de Andalucía desde el año 2009, para los procesos selectivos ordinarios. Y como no podía ser de otra manera, para los procesos de estabilización, porque había que valorar la experiencia de todas aquellas personas que ya formaban parte de nuestra organización, se adoptó el sistema selectivo del concurso de oposición. En cuanto ¿qué pasaba, claro, con los cuerpos que estaban en las dos convocatorias? Pues que había que ese fue el reto, gestionar dos convocatorias de forma paralela, pero en la parte de la oposición el ejercicio compartían, es decir, nosotros publicábamos una convocatoria, abríamos plazo de presentación de solicitudes, aprobábamos listado provisional y listado definitivo, y el día del ejercicio esas personas hacían el examen todas en el mismo aula, sin saber, quiero decir, la persona sabía si estaba examinándose por el proceso ordinario, por el proceso de estabilización o por ambos procesos. Y luego cada uno de las calificaciones se ponía para cada proceso. También adoptamos una excepción de pago para que no fuera una carga para los interesados. Y otra cosa que también pusimos fue la presentación personal mediante un formulario de complementación electrónica. Solo que con eso logramos que cargábamos los datos directamente en el sistema y no tuvimos que hacer un proceso de contratación que no hubiera habido tiempo ni hubiera sido, todos sabemos cómo es la contratación en la administración pública, y con eso la verdad es que fue una ventaja. Quizá la ventaja se vio un poco lastrada por la llegada del COVID. Ahí iba a contaros un poquito cómo era el tema del sistema selectivo. Simplemente me paro en decir que, por ejemplo, para que entendáis un poco, para los procesos ordinarios el corte estaba en 37,5 y para un proceso de estabilización la nota de corte se estableció en 30, aunque el ejercicio era el mismo, el temario era el mismo, estaban con notas diferentes, con calificaciones diferentes. Aquí hablo un poco de que a través de un código QR capturábamos lo que es el dato y entonces el dato, había integridad de datos, se cargaba el sistema y reducíamos todo. Y llegó la pandemia y ahí tuvimos, porque nosotros como administración no paramos los procesos selectivos. Lo que hicimos con los procesos selectivos fue pararnos exclusivamente de hacer ejercicio de marzo a julio del 2020. Inmediatamente, en cuanto se retomó la actividad, nos pusimos en contacto con los compañeros de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y implementamos un protocolo que luego se adoptó para todas las pruebas selectivas. Este era el nuestro exclusivo, pero prácticamente idéntico para todas las pruebas que se celebraban en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía. Y bueno, ahí están un poco las medidas. Sobre todo también acudimos a hacerlos en aulas con pocos aspirantes. Para ello nos prestó la colaboración la Consejería con competencias en materia de educación, que nos dejó todos sus centros y la verdad es que tenemos que agradecerle esa colaboración. Para que veáis un poco los números, en promoción interna de aquellos procesos hicimos esto, fue antes de la pandemia, y posteriormente con la pandemia realizamos más de 179 ejercicios, porque incluso hubo que hacer ejercicios extraordinarios que no están computados ahí. ¿Qué pasó en el año 2022? Pues que mientras nosotros estábamos pendientes de realizar las ofertas ordinarias de estabilización, pues teníamos de nuevo 3 ofertas de empleo público. Esas 3 ofertas nos planteamos que lo necesario era reducir los tiempos de ejecución de los procesos y aumentar la transparencia de los procesos. ¿Cómo lo hicimos? Pues, teníamos 40 cuerpos de promoción interna, 47 de acceso libre, obligando a las personas. Ahí ya teníamos una medida que la adoptamos a través del COVID y que además ya se ha incorporado en nuestra nueva Ley de Función Pública, obligación de presentación electrónica. Todos los trámites en nuestros procesos son electrónicos. En cuanto a la refundición, también hicimos una refundición de ejercicios. Normalmente teníamos 3 ejercicios para el cuerpo superior, para el grupo A, y ahí hemos unido el primer ejercicio
Con el segundo, el teórico-práctico, lo hacemos en una misma sesión y con eso logramos que los procesos hayan avanzado muchísimo. Como teníamos la posibilidad de quedarnos sin aspirantes o tener demasiados aspirantes, como nos había pasado con anterioridad, en las bases incorporamos la posibilidad de que se estableciera la nota de superación del ejercicio con unos límites que están en la convocatoria, pero de esa forma también teníamos unas mínimas garantías de que el proceso sea eficiente. Habilitamos también un plazo para las correcciones automatizadas porque detectamos que había muchísimo volumen de recursos solo porque la corrección de la máquina no era adecuada. Entonces, hacemos unos listados provisionales y con eso reducimos notablemente los recursos y fijamos también el número de sesiones, que no ha sido necesario porque la colaboración de los órganos de selección ha hecho que se han adaptado perfectamente a nuestros calendarios. Finalmente, nosotros hacemos exámenes condicionados, es decir, si no hemos tenido la oportunidad de resolver el recurso, la persona puede seguir participando en el proceso selectivo y bien nosotros como administración o bien un tribunal le reconocerá, pero la persona continúa en el proceso y eso nos dota de muchísima agilidad. Hasta el momento hemos hecho todo... ¿Perdón? Bien, pues intento ir rápido. Para que veáis los tiempos, como hemos ido acortando plazos. Y la Ley de Función Pública, quería decir 4 pinceladas de la Ley de Función Pública. Hemos profesionalizado, se profesionalizan los órganos de selección, cosa muy importante, en consonancia con lo que decía David. Nuestra Administración es consciente de la necesidad que tenemos de que los órganos de selección sean profesionales y para eso va a establecer órganos permanentes de selección. Vamos a incorporar nuevos instrumentos de selección, incorporamos nuevos perfiles a través de los nuevos cuerpos y también adoptamos medidas contra la temporalidad. Como decía, especializados y permanentes, un curso de formación para la actualización y el conocimiento de competencias en técnicas de selección, eso es muy importante porque además le compete al instituto, vamos a intentar que esos órganos sean profesionales y que tengan capacidades en técnicas de selección, no basta tener conocimiento, sino también técnicas de selección. Y como estamos mal de tiempo, ¿qué vamos a hacer con las pruebas? Pues el foco lo pone la ley en la evaluación, en las competencias, que se evalúan competencias. Para eso, evidentemente, también la ley establece en su artículo 49 que se establezcan mapas de competencias, tanto en formación como en selección. Nos da además un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la norma, con lo cual hay una clara apuesta porque la selección por competencias se haga en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía. Y una cosa que también es novedosa también, creo, respecto de otras administraciones, por eso me paro un momento y lo digo, es que vamos a distinguir entre las pruebas que se hacen para aquellos cuerpos generales y para los cuerpos que son facultativos o especiales. ¿Por qué? Porque cuando una persona está ejerciendo funciones de administración cuerpo común, hace funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa. Sin embargo, cuando nosotros seleccionamos cuerpos facultativos, queremos que una profesión se desarrolle en el ámbito de la administración. Por eso hacemos esa distinción que está en nuestra ley. Y el área de evaluación de políticas públicas ya hizo una primera propuesta de competencias, que no quiere decir que estas sean las que vayan a estar en el mapa de competencias, pero para que sepáis un poquito cuáles son, pero como vamos mal de tiempo, están en la ponencia. Nuestra disposición adicional quinta incorpora nuevos cuerpos, incorpora las titulaciones por ámbito de conocimiento y hemos creado muchos cuerpos nuevos, por ejemplo, interesante, investigación biomédica y ciencias de la salud. Hemos creado también el grupo B, por fin, que nosotros no lo teníamos, no sé si alguna administración lo tiene. No. Nosotros ya tenemos el grupo B con especialidades muy interesantes, tecnología de la información y comunicación, prevención de riesgos laborales, delineantes, en fin. Y como estamos mal de tiempo, simplemente centrarnos en que, como medida de temporalidad, una cuestión interesante, lo lanzo ahí para otras administraciones, es que hemos incluido que la posibilidad de que se incluyan hasta un 20% adicional en la oferta que estemos gestionando de plazas con cargo a los 2 años siguientes. De esa forma, intentamos que la temporalidad no acudirá a la figura de la temporalidad, sino proveer nuestras vacantes de forma futura. Y simplemente que se ha incorporado en los procesos de estabilización que ahora mismo estamos gestionando, que tenemos unos nuevos procesos de estabilización, que las personas estén 2 años en ese cuerpo, de forma que más o menos se cubran todas las plazas. Me planteaba aquí estas reflexiones, que sí seremos capaces y nos servirán los instrumentos. Y cambiar no siempre equivale a mejorar, pero para mejorar indudablemente hay que cambiar. Muchas gracias.